Bien, chicos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de química. Vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar viendo lo que son las propiedades de la materia. En este caso vamos a ver las propiedades particulares. Recordemos que la semana pasada vimos lo que eran las propiedades generales. Y que las propiedades generales, recordemos, eran aquellas que se encontraban presentes en toda la materia, independientemente del estado o cómo se encuentre esta. En cambio, las particulares, vamos a ver que ahorita hay una pequeña diferencia. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Las propiedades particulares, a diferencia de las propiedades generales, van a ser, son características solo que son características de un solo tipo de materia en este caso. O sea, van a ser específicamente para determinados tipos de materia. En cambio, las generales, recordamos, era toda la materia, independientemente de cómo se encuentre esta, iban a poseer esas propiedades. En cambio, estas propiedades van a ser solamente de algunos tipos de materia. Por ejemplo, vamos a ver la propiedad de la ductibilidad. Por ejemplo, la propiedad de la ductibilidad solamente se va a encontrar en algunos sólidos, no se va a encontrar en todos los sólidos. Por ejemplo, en el caso de la ductibilidad, es una propiedad que está presente en los metales. Estos tienen que encontrarse en estado sólido. Entonces vamos a ver que también las propiedades particulares van a depender del estado físico en que éstas se encuentren. Y recordemos nuevamente, en las propiedades generales no. Se encontrar en estado líquido, en estado sólido, iban a poseer estas propiedades. Iban a poseer las propiedades que ya vimos, ¿no? Como eran la masa, como era la inercia, la porosidad, etcétera. Ya lo vimos en el video pasado. En cambio, en estas propiedades vamos a ver que son independientes o dependientes, perdón, de algunos tipos de materia. No toda la materia van a poseer estas propiedades. Por ejemplo, la ductibilidad en este caso solamente le pertenece a lo que son los metales. ¿Y qué es la ductibilidad? Es la capacidad para que estos metales puedan dividirse en forma de hilos delgados sin que estos se puedan romper. Y en este caso, ¿dónde vemos esas propiedades? Por ejemplo, lo vemos en los hilos de oro que utilizan para formar cadenas, collares, pulseras, etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, el cableado que hacen el cableado eléctrico. Entonces, ahí vemos la ductibilidad. Vamos a tener también la dureza. La dureza también es una propiedad que se encuentra en ciertos materiales que tienen que encontrarse en estado sólido también. ¿Y qué es la dureza? Es la propiedad por la cual algunos cuerpos ofrecen resistencia a ser rayados. Entonces, van a ofrecer resistencia a ser rayados, a que dejar marcas en su superficie. Ahora, cuando hablemos de dureza, vamos a tener una escala de dureza. En este caso, se utiliza la escala de Mohs, que es la escala para medir lo que son la dureza de diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, vamos a tener que el talco en la escala de Mohs tiene un valor de 1 nada más. Pero si hablamos, por ejemplo, del diamante, el diamante en la escala de Mohs tiene un valor de 10. Incluso, por ejemplo, si hablamos del yeso, el yeso tiene, está en el segundo nivel en la escala de Mohs. Y, por ejemplo, el topacio, aquí lo vemos, miren. Vamos a ampliar esta parte. Acá, por ejemplo, el yeso está en 2 en la escala de Mohs. Y el topacio está en el nivel 8 de dureza de la escala de Mohs. En cambio, el diamante se encuentra en la escala, en el nivel 10 o en escala 10 de la escala de Mohs de dureza. Entonces, el diamante es uno de los materiales más duros del planeta Tierra. Se utiliza para cortar vidrio, se utiliza para cortar acero, hierro, incluso para cortar diferentes tipos de metales. Ahora, vamos a hablar también de lo que es la tenacidad, que muchas veces se confunde con lo que es la dureza. La tenacidad en este caso es la resistencia que ofrecen
los cuerpos a romperse o quebrarse. Ya, muchas veces confundimos como la dureza como esto, pero no, es la tenacidad. La tenacidad es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o quebrarse. Por ejemplo, no es un vidrio no va a ofrecer la misma tenacidad que una puerta de madera. O por ejemplo, no es la misma tenacidad que va a ofrecer el vidrio de una ventana con el vidrio blindado de seguridad. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen lo que están intentando romper es un vidrio blindado de seguridad para guardar o almacenar ciertas cosas que sean importantes, ¿no? O por ejemplo, hay carros que tienen los vidrios o sus lunas que son blindadas para la seguridad de aquellos que se encuentran dentro. La mayoría de carros que llevan o conducen a celebridades o a presidentes o personas muy importantes son vehículos con lunas blindadas. Entonces vamos a ver que la tenacidad entonces es la resistencia que ofrecen estos cuerpos a romperse o quebrarse. Vamos a hablar también, por ejemplo, en este caso, de la elasticidad, que es una propiedad también de los cuerpos, de ciertos cuerpos, en este caso, a poder deformarse o estirarse y posteriormente volver a recuperar su forma original. Entonces se pueden deformar, alargar, todo lo que quieran, pero vuelven a regresar a su forma original. Ahora vamos a hablar de otras propiedades, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de propiedades que se encuentran en los líquidos, como son lo que es la viscosidad. Por ejemplo, vamos a verlo en este caso. Primero vamos a hablar de la viscosidad, que en este caso la viscosidad es una propiedad presente solamente en los líquidos y que es la resistencia que presentan los fluidos al movimiento de ciertos cuerpos en su interior. Por ejemplo, miren, en esta imagen vemos hay un vaso con aceite y hay un vaso con agua. Se está introduciendo una moneda y vamos a ver que la moneda cae mucho más rápido en el vaso con agua y mucho más lento en el vaso con aceite. Entonces, miren, el aceite, ser más viscoso, ofrece mucha mayor resistencia a que ciertos objetos se muevan en su interior. La viscosidad también se puede denominar, por ejemplo, como la capacidad para que, o la resistencia de un líquido a poder escurrirse o deslizarse sobre una superficie. Por ejemplo, si tienes un pequeño experimento también, si pones en una superficie una gota de agua y una gota de aceite y las pones en vertical, vas a ver que la gota de agua va a escurrirse o va a deslizarse mucho más rápido que la gota de aceite. La gota de aceite va a presentar mucha mayor resistencia a deslizarse o escurrirse sobre una superficie. Entonces vamos a poder tener esos dos conceptos o esas dos formas de conceptuar lo que es la viscosidad. Entonces, por un lado tenemos la resistencia que presentan los líquidos o los fluidos al movimiento de ciertos cuerpos u objetos en su interior, o también vamos a ver la resistencia de los líquidos o fluidos a deslizarse o escurrirse sobre una superficie. Recordemos esos dos conceptos porque ya después vamos a ver preguntas y hay preguntas con respecto a ello, ¿no? Ahora, también vamos a ver, miren, la maleabilidad, que en este caso volvemos a hablar de una propiedad que se encuentra en un sólido, en los cuerpos en estado sólido. A diferencia de la viscosidad, por ejemplo, que es en cuerpos en estado líquido. La maleabilidad es la propiedad por la cual los cuerpos pueden estirarse en formas de láminas delgadas. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, el aluminio, el oro, el cobre y la plata que se han transformado en lo que son láminas delgadas. Y vamos a ver otra propiedad que se encuentra presente en los líquidos. En este caso vamos a hablar de la tensión superficial, miren. En el caso de cuando hablamos de la tensión superficial, hablamos de aquellas fuerzas de atracción entre las moléculas que van a permitir o van a generar que en la superficie de un líquido se contraiga y genere una fuerza tan capaz de permitir que, por ejemplo, ciertos insectos
puedan deslizarse, caminar o patinar sobre esa superficie del agua. O por ejemplo, este reptil de manera interesante que miren cómo puede correr de cierta manera sobre la superficie del agua. Si alguien quiere buscarlo o conocer más sobre él, ese es el basilisco. Basilisco. Es muy curioso y muy llamativo, ¿no? Porque miren cómo puede correr sobre la superficie del agua. Entonces, ¿por qué puede permitirse ese reptil correr sobre la superficie de agua o ese insecto deslizar o patinarse? Es por la propiedad de la tensión superficial, que repito, va a generar que en la superficie del líquido haya una fuerza que hace que este líquido en la superficie hay una pequeña capa delgada que está muy contraída, que sus moléculas están muy unidas, muy fuertes y que permiten todas eh, estos casos que vemos, ¿no? Como deslizarse en el caso de los insectos o en este reptil incluso caminar sobre el agua. Bien, entonces hasta aquí nos quedamos y hasta aquí vamos a ver lo que son las propiedades particulares. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Bendiciones.